Maranata, Cristo viene, vamos con Jesús. Solamente es vivir siempre, siempre, siempre en santidad, eliminar todo lo que esté impidiendo que podamos volar con Él, que podamos salir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Entonces, es necesario tener nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser conectado con Él las 24 horas del día, hermano. Amigos, amigas, les enviamos un saludo muy especial a las familias de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza, de la Reliquia. Mil bendiciones. La protección divina esté con ustedes, con sus hijos e hijas, con los nietos, con toda su familia. Recordemos que si toda la familia está orando bajo la sombra de sus alas, hay una atalaya en esa familia, clamando, clamando, clamando. Entonces Dios tendrá misericordia. Pero no nos atengamos a la atalaya que ora por mí, sino también cada uno buscar de Dios en estos momentos. Espero que se encuentren bien, que no les falte nada, porque el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero si a alguien le falta algo, confiese esta palabra. Jehová es mi pastor y no me falta el alimento para mis hijos, no me falta el dinero para pagar los recibos, no me falta la salud, no me falta el techo, porque la palabra de Dios es viva y esa es la que nos resucita. Y hoy, domingo, tradicionalmente domingo de resurrección, aunque para los hijos de Dios todos los días Cristo está vivo, todos los días Dios está vivo, todos los días Dios es el Rey, no es solamente un domingo de resurrección. Para los cristianos redimidos por la sangre de Cristo, todos los días debe ser de resurrección, de vivir para Él, agradándole a Él, sacándole sonrisas a Dios, que Él pueda sonreír al mirarnos desde el cielo, Él mire a sus hijos, a sus hijas, mire, cuando Él vea lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, Él sonría y diga, este es mi hijo, esta es mi hija, con ella me estoy gozando, porque con ella es que siento esa alegría, con ella es que voy a hacer grandes cosas, porque ella es obediente, porque ella crea mi palabra, porque esta mujer, cueste lo que le cueste, hace mi voluntad y no la voluntad de ella misma, no la voluntad del vecino, de la vecina, del amigo, del compadre, no, sino que prefiere primero mi presencia, prefiere obedecerme antes que obedecer a otras personas o aún sus mismos placeres, aún sus mismos deseos carnales, sus mismos apetitos carnales, dice la palabra de Dios, que es un peso de pecado, que ese peso de pecado lleva a las personas al infierno. Entonces, no, mi hija está muy bien, estamos muy bien comunicados con mi hija, dice mi Padre Dios. Así es que nos quiere ver a los hijos, a estos varones esforzados, valientes, que no caen ante la tentación, que no ceden ante el desánimo. Este es mi hijo, con este varón me alegro, con este niño, con este joven que hace como José, que corre ante la tentación, huye de las pasiones juveniles. Así Dios se alegra. Entonces, recordemos, Maranata, Jesucristo viene y viene pronto. Y si usted dice, ¿dónde está? No lo veo. Papito, hermanita, en las noticias estamos viendo. Más para dónde señales. El que no quiere ver es porque está ciego espiritualmente. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permite
meditar este mensaje de tu palabra. Gracias por enseñarnos, Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús le colocamos la mejor actitud a tu palabra para escucharla con agrado, con entusiasmo, con diligencia, con mucha atención. Muchas gracias por hablarnos y por abrazarnos. Amén y amén. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. El versículo 4 nos habla del trono. Vamos a leer. Pueden tener sus Biblias, los que toman apuntes, pueden tener sus cuadernos, sus esferos o sus celulares. Dice así Apocalipsis 4, versículo 4 al 5. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Vemos ahí que ya estudiamos lo de los ancianos. Los 24 ancianos significa la iglesia del Antiguo Testamento representada en las 12 tribus de Israel y en el Nuevo Testamento representada en los 12 apóstoles. Pero hoy voy a enfocar el estudio en este trono, el trono de Dios. En el Salmo 9, del 7 al 10, dice que allí el rey muestra su justicia. ¿Cuál rey? Nuestro Dios Todopoderoso. Y Él muestra esa justicia ¿cómo? Él viene a juzgar, viene a llamar cuentas. Pero también, como buen rey, como el rey de reyes y señor de señores, Él se presenta como refugio. El refugio es un lugar donde encontramos seguridad. Dice que Él es el refugio del pobre, refugio para el pobre en el tiempo de la angustia. Entonces, Él no nos desampara, pero hay una clave aquí. Vamos a leer Salmo 9 del 7 al 10, una palabra clave que es muy interesante. Esta palabra dice así en la versión Reina Valera. Salmo 9 del 7 al 10 dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mire tan hermosa esa promesa, que Él viene a juzgar con rectitud, con justicia. Usted y yo sabemos que hay muchas injusticias, demasiadas. Ya se pasaron de injustos y delante del trono de Dios llegaron ya, subieron al cielo todas estas injusticias. Y Él viene a juzgar todas esas injusticias. Pero dice que también Él viene a ser el refugio del pobre. Es muy interesante porque dice que es a los que te buscan. O sea, la condición es buscarle. ¿Cómo lo buscamos? En oración, leyendo la palabra, manteniendo las 24 horas al día conectados con Él. Usted dirá, pero yo trabajo. Sí, pero podemos, mientras hacemos una labor, estar pensando. ¿Qué me quiere hablar? Estar pendiente de lo que Él nos quiere hablar cada día. Aquí la palabra buscar. Él no desampara a los que lo buscan. Amigos, si usted tiene deudas, búsquelo. Si tiene temor, búsquelo. Si tiene una enfermedad, búsquelo. Si no sabe qué hacer, ahí está la respuesta. En el Salmo 9 del 7 al 10, que debemos ir en busca de Él. O sea, la respuesta es buscar, 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 buscar a Dios. No hay más. Y en los evangelios dice la palabra de Dios que el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Entonces necesitamos buscarlo a Él todos los días, no solo en Semana Santa, nada.
todos los días del año, los 365 días del año, necesitamos buscarlo. Vemos allí en Éxodo 19:16 y Éxodo 20:18, donde Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. Moisés subió al monte Sinaí, pero allí sucedió que de repente llegaron truenos, relámpagos, era la gloria de Dios, el poder de Dios, porque iba a suceder algo muy glorioso, muy trascendental, algo que iría a afectar a todas las generaciones, y nada menos que era que nuestro Padre Dios iba a dar la ley, los 10 mandamientos. Y vemos aquí en Apocalipsis, versículo 5, que de este trono salían relámpagos y truenos. En este trono, mira, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Nuestro Padre Dios, para dar la ley, permitió que se manifestaran truenos y voces. La ley de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, ahora que Él viene a llamar a cuentas, ¿qué pasó con esos 10 mandamientos? Si los hemos cumplido o no. Ya en Apocalipsis 4 vuelve a manifestar los truenos y los relámpagos. ¿Por qué? Porque Él va a venir a pedirnos cuentas. ¿Será que si hemos cumplido con esos 10 mandamientos? Ahora Él está haciendo lo mismo en Apocalipsis 4 cuando Él se prepara para juzgar por haber quebrantado, por haber aborrecido sus leyes, sus 10 mandamientos. Entonces de nuevo Él se manifiesta con relámpagos y truenos en este Apocalipsis 4, porque ya pasando Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, vienen los juicios de Dios, vienen las copas de la ira de Dios, los sellos, los caballos, vienen todos los ay sobre la tierra, que no va a escapar ningún morador, tenga el poder que tenga, el poder político, económico. Esos poderes ante Dios son nada, son como humo. Dice la palabra de Dios que serán humo en mi furor, o sea, son nada. Ante Dios esos poderes caen, porque la palabra de Dios se cumple y dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y en este mismo momento, los países que están con esta situación, con ese COVID-19, esos países, muchos presidentes están doblando las rodillas delante de Dios y muchas personas están postradas ante Dios, porque se cumple la palabra de Dios, que toda rodilla se doblará y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, y así lo es. Jesucristo está vivo, ha resucitado. ¿Será que ya resucitó, ya está vivo, sigue en mi corazón, en mi alma, en mi ser? ¿Vive Jesucristo? Vamos a ver el versículo 5. Habla de los 7 espíritus de Dios. Dice, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. No quiere decir que hay 7 espíritus santos, no, es un solo espíritu, sino que algunos teólogos dicen que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, Él lo llena todo, Él es el Hijo de Dios. Entonces, y en Él se manifestó el Espíritu Santo. Aún antes de nacer, Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Entonces, Jesucristo es el perfecto. El número 7, recordemos en Apocalipsis, en la palabra de Dios, que el número 7 significa el número de la perfección. Y en la tierra
no hay hombre perfecto, sino solamente nuestro Señor Jesucristo fue el único santo, santo, santo y perfecto. Él estuvo tentado de todas las formas, pero sin pecado. Dios está muy enojado porque muchos grupos se han atrevido a hablar de Jesucristo de tantas maneras que no lo honran, sino que algunos dicen, no, es un profeta, otros dicen cosas más fuertes sobre él. Incluso Hollywood sacó muchas películas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Dios está muy enojado y por eso está sucediendo lo que está sucediendo, porque no se le respeta a él. Se ha perdido ese respeto, esos valores hacia la palabra de Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí vemos que ya los juicios de Dios vienen sobre la tierra. Pero nosotros, los hijos de Dios, los redimidos por la sangre de Cristo, tenemos el refugio. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro pastor. Y Jesucristo tiene 10 cualidades. Sobre Él vino el Espíritu de Jehová. Él es el sabio de los sabios. La inteligencia reposa sobre Él. No hay persona en la tierra más inteligente que Él. El espíritu de consejo. Si usted necesita un consejo, vea la presencia de Él. El espíritu de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Usted y yo podemos tener esas 7 características. ¿Por qué? Porque Jesucristo está dentro de usted y dentro de mí. Tenemos el ADN de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo debe de estar dentro de usted, dentro de mí. Debe habitar todos los días, habitar, vivir con Él, andar con Él, hablar con Él, pensar con Él. El centro de nuestra vida es Jesucristo, no es nadie más, no es la esposa, no es el esposo, no es la hija, no es el hijo, no es nadie aquí en la tierra, ni nada, porque cuando se desvía hacia otro lado, otra persona, no hay un buen final. El final es muy triste. Históricamente hemos visto que las personas cuando adoran a alguien o colocan a alguien por encima de Dios o antes que Dios, terminan muy mal. En el Antiguo Testamento usted ve muchas historias, como la del rey Saúl. El rey Saúl prefirió lo que dijera el pueblo antes que lo que Dios le mandaba y terminó mal. Y también hay otras historias en la palabra de Dios y en la vida real usted ve famosos que adoran a ciertas personas o adoran su fama, sus riquezas y terminan muy mal con depresión, con soledad, se suicidan, ellos mismos con estupefacientes, terminan muy mal. Tuvieron mucha fama por un momento, pero el fin de ellos es el mal, como lo dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Entonces, mejor imitar a Jesucristo, mejor colocar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y recordemos las palabras del apóstol San Pablo que dice que sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Será que cuando usted sale a la calle o cuando está enojado o cuando está asustado o cuando está feliz, las personas que están alrededor de nosotros ven a Jesucristo o qué estarán mirando? A veces en estos días que tenemos que estar pues encerrados, eh, soportarnos las 24 horas al día, ¿será que mostramos el amor de Dios? ¿Nos incomodamos un rato por la otra persona o decimos no, ya no lo quiero ver? Y lástima porque están sucediendo cosas en las familias. Daban una estadística que se están separando muchos hogares y pues necesitan esos hogares a Jesucristo en sus corazones, porque solamente con Jesucristo podemos soportarnos los unos a los otros las 24 horas al día, encerrados todos bajo el mismo techo. Dios nos ayude a bajar el ego y que Jesucristo crezca
y nosotros menguemos. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Es un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él fue obediente al Padre Dios, tan obediente, que murió en la cruz por nuestros pecados, porque los que merecíamos esta muerte de cruz éramos nosotros. Y morir en una cruz no era algo muy bonito, no era, pues, y de por sí morir no es bonito, ninguno queremos morir, pero me refiero a que era la muerte más terrible, la más humillante de este tiempo para los judíos. La persona que muriera en una cruz era lo peor de lo peor de lo peor. Y así murió nuestro Señor Jesucristo, porque así estaba escrito ya en la profecía, y Él quiso hacerlo por amor a usted y por amor a mí, por amor a la raza humana. Entonces vemos ahí en Filipenses, ahora vamos a leer, dice que Él fue muy obediente y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Es necesario incomodarnos, así como Él se incomodó, Él bajó del cielo a vivir aquí a la tierra, a vivir dejando toda su gloria, a ver tanta maldad, porque lo único que vino a ver en esta tierra fue maldad. Hay muchas personas ya ancianas que dicen, yo prefiero morir, ya no quiero ver más maldad. Esta tierra está muy llena de maldad. Y no se equivocan, estas personas ancianas son muy sabias, porque la palabra de Dios dice que la maldad se iba a aumentar. Entonces, es muy cierto. Por eso debemos estar preparados, alistar las maletas, porque de repente Jesucristo vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es necesario estar siempre conectados con Él, no dejarnos llevar de nuestros pensamientos, sino que los pensamientos de Dios estén en nuestra mente. Vamos a leer Filipenses. Voy a leerlo aquí en Filipenses 2, del 5 al 11. Esta es otra versión, palabra de Dios para todos, dice así. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano, a vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres. Vemos ahí que Dios glorificó a nuestro Señor Jesucristo. Y así Él quiere glorificarlo a usted y a mí cuando obedecemos, tener un final feliz. Que Dios nos ayude a estar siempre conectados con Él, a mostrar su amor. Recordemos que debemos ayudarnos mutuamente, que debemos compartir, como dice la palabra de Dios. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces, cuando usted comparta, no espere que le devuelvan, sino que Dios le va a dar esa recompensa. Compartir mensajes de esperanza, de consuelo. Y por último, ya no caer en la trampa de Vicente. ¿Cuál es la trampa de Vicente? Recordemos el dicho antiguo que dice, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Entonces, actualizándolo hoy en día, es ¿de qué habla Vicente? De lo que habla la gente. Pero para los cristianos redimidos por la sangre de Cristo, este dicho no debe aplicarse. Debemos hablar, es lo que habla la palabra de Dios. No debemos hablar lo que habla la gente. ¿Qué está hablando la gente en estos tiempos? Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Y de resto de ahí para allá, desgracias. Mejor hablar la palabra de Dios, como dice el Salmo 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme
bajo la sombra de tus alas. Oiga bien, hablar la palabra de vida, hablar la palabra de vida, proclamar las maravillas del poder de Dios, las promesas, la fortaleza en Dios nuestro. Vamos a orar por los gobernantes de nuestro país y aún de otros países. Vamos a orar ya mismo por las familias que mantengan en unidad, por los enfermos, por los médicos, por las enfermeras, por las Fuerzas Armadas. Oremos todos, Padre. Tú eres el Rey, Señor. Tú estás sentado en el trono. Te pedimos que en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo nos perdone, Señor, y venimos a pedirte perdón. Queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Tú conoces cuál es el pecado de cada uno de nosotros. Ayúdanos a arrepentirnos, a alejarnos de ese pecado, Señor, porque ya tú estás enojado de tanta maldad, de tanta hipocresía, Señor, de tanta vanidad. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes como Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y la peor muerte, la muerte de la cruz. Padre, te clamamos a ti, Señor, por las familias, que tú los ayudes a permanecer unidos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, que los esposos y esposas no se separen, Señor, que los hijos y los padres se mantengan unidos en el amor tuyo, Señor. Te pedimos, Señor, también por las Fuerzas Armadas, tú seas iluminando a estos varones a tomar las mejores decisiones a favor de este país, Señor, y aún oramos por todos los países del mundo. Sálvalo, Señor, sálvalo, Jesús. También oramos por los enfermos, por los médicos, por las enfermeras. Ayúdalos, Señor, ayúdalos, consuela a los que están enfermos y salva sus almas, Señor. Sálvalo, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos. Provee también alimento a todos aquellos que tienen hambre, que tal vez hoy no han probado un bocado de comida. Tu provisión sea sobre ellos, Señor. Provee a los jefes de hogar alimento para sus familias, Padre. Tenga misericordia de la tierra, Señor. Tenga misericordia. Perdónanos porque ha habido mucha maldad. Perdónanos y tenga misericordia. Gracias, Señor. Amén. Si Jesucristo está vivo en tu estilo de vida, si Jesucristo está vivo, entonces hagamos esta oración con mucha fe. Dice la palabra de Dios que cuando habitamos al abrigo del Altísimo, podemos vivir en paz. Entonces, hagamos esta oración. Señor, si yo habito bajo el abrigo tuyo, si yo habito bajo la sombra del Omnipotente, puedo decirte a ti, Dios mío, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me libras del lazo del cazador, de la peste destructora. Tú me cubres con tus plumas y debajo de sus alas estoy segura. No temo el terror nocturno, ni saeta que huele de día. No temo a la pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque caerán a mi lado 1000 y 10,000, pero a mí no me llegará. Ciertamente con mis ojos miro y veo la recompensa de los impíos, porque he puesto a ti, Señor, que eres mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga y los proteja.